Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos los que están acá a través en la comunicación virtual, a los presentes también, la senadora Yolanda, el senador Rubén Velázquez, directores de la Dirección de Adultos, de la Comisión de Adultos Mayores. Está con nosotros acá la doctora Giacomo, representación de la Comisión de la Oficina Parlamentaria también. Muchas gracias, doctora, por estar. Bueno, el objetivo de esta reunión, como presidente de la Comisión de Adultos Mayores, es unificar un proyecto que lógicamente le beneficia a los adultos mayores y tratar de sacar un proyecto que sea sustentable, que se pueda cumplir en el sentido del punto de vista presupuestario y por supuesto sobre todas las cosas que sea beneficioso para nuestros abuelitos. Ese es el objetivo de esta reunión, que antes que una reunión de comisión es una reunión de una mesa de trabajo. ¿Por qué mesa de trabajo? Porque tenemos 4 proyectos presentados, 3 en realidad, ¿verdad? Uno que fue presentado por la senadora Yolanda, que está presente. El senador Arnaldo Samaniego me dijo que le va a enviar representantes porque va a llegar un poco más tarde. Está por ahí, seguramente viene enseguida su representante. Y otro proyecto presentado por varios senadores encabezados por la senadora Zenaida. Entonces también creo que Zenaida enseguida se conecta o va a venir, ¿verdad? Ella ya tiene muy avanzado también la conversación sobre este tema. De ahí la importancia de su presencia. Bueno, quiero leer básicamente brevemente lo que yo tengo acá como para tratar y después sobre eso ir desarrollando los temas. Dice más o menos así. La presente mesa de trabajo se realiza con el objetivo de unificar los proyectos de leyes presentados en consideración a la Ley 3728 del año 2009, que establece el derecho a la pensión alimentaria de las personas adultas mayores en situación de pobreza y sus modificatorios. En la actualidad existen 3 propuestas legislativas al respecto. El primero es un proyecto de ley que modifica y amplía la Ley 3728-2009, que establece el derecho a la pensión alimentaria de las personas paraguayas naturales o naturalizadas adultas mayores en situación de pobreza y su ampliación de la Ley 6.381. Bueno, esto fue firmado por varios senadores: Silvio Velar, Patrick Kemper, Derli Osorio, Lilian Samaniego, Líder Amarilla, Noelia Cabrera, Sergio Rojas, Norma Aquino, Hermelinda Alvarenga, Javier Vera, José Ledesma, David... En fin, casi todos los senadores firmaron esta propuesta. Alaverna, Edgar López, Lizarela, una cantidad importante de Antonio Barrios, una cantidad importante de senadores. Hay un segundo proyecto de ley que establece el derecho a la pensión para realizar el bienestar de las personas adultas mayores, presentado por la senadora Yolanda Paredes, que hoy nos acompaña. Hay un tercer proyecto de ley que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone de beneficios de acceso e inclusión, presentado por el senador Arnaldo Samaniego. Las 3 propuestas legislativas coinciden con el objeto, la finalidad en los aspectos administrativos y de gobernanza. Lo que faltaría es llegar a un acuerdo para lograr la unificación y así sacar un solo texto. Y los temas a definir son, esto es lo importante para todos: edad para ser el beneficiario. Algunos hablan de 60, bajar a 60, la ley creo que habla de 65 y tiene en su fundamento el pro y contra del tema de la edad. Por ejemplo, uno de los fundamentos en contra es cómo los jubilados se van a jubilar a 65 y los que no se jubilan cobran ya los 60. O sea, hay argumentos a favor y en contra de todo esto, ¿verdad? Segundo tema es la universalidad o no de la pensión. ¿Y a qué le llamamos universalidad? Como ya recién discutimos con la senadora Yolanda, directamente de identificaciones ya pasa a Hacienda cuando cumple la edad correspondiente, o estamos hablando de universalizar con una declaración jurada, o estamos hablando de universalizar con algún otro requisito. Monto a percibir. Zenaida, por ejemplo, la senadora Zenaida tiene la idea que sea del 50% del salario mínimo vigente. Yo también, actualmente. 50% del salario mínimo, que se establezca en jornales, porque cuando va subiendo el salario también va subiendo el monto. Entonces que sean jornales. 25% del salario.
actualmente. Sí. Bueno, Sí, que sea 50%, sería algo así como 1.800.000. casi 13. Y por último, fuente de financiamiento. Fuente de financiamiento, hay varias opciones que seguramente vamos a discutir. Tema de la renegociación de Itaipú, si ya está todo comprometido esos fondos. Ver otros impuestos como el impuesto al cannabis, del cual yo hablé ayer precisamente, criptomoneda u otras fuentes de financiamiento que se podía plantear. Eso está abierto a discutir también en esta mesa técnica. Esa es la idea, compañeros. Si podemos dejarle ya en uso de palabras, no sé, acá el director técnico sería Oscar Riverola, si quiere agregar algo antes de que hablen los senadores. Adelante, por favor. Sí, muy buen día para todos los presentes, presidentes, senadores presentes. Muy, muy bien. Existen tres proyectos de leyes, como ya bien lo comentó el presidente, en razón de la ley 3.728/09 que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza. Esta ley, que está vigente hace 15 años, sufrió ya 5 modificaciones y ampliaciones. Por técnica legislativa, una ley que ya tiene todo este tipo de modificaciones, realmente lo concreto es buscar una nueva ley ya que abarque, ordenar y sistematizar la normativa vigente, porque hoy en día están dispersos los artículos en distintas leyes, ¿verdad? En la actualidad, con todas las modificaciones sufridas, la ley vigente es una pensión alimentaria para adultos mayores. Se testó ya en esa serie de modificaciones, se testó lo que hace a adultos en extrema pobreza. Entonces es una pensión alimentaria para adultos mayores de 65 años de edad que se encuentren en estado de vulnerabilidad, no en estado de pobreza, recibiendo el 25% del salario mínimo, que en la actualidad equivale a unos 670.000 guaraníes. Tenemos un aproximado de un universo de 310.000 beneficiarios inscritos en el sistema, que estaríamos hablando entonces de 2.300 millones de guaraníes por año. Eso es lo que hoy en día cuesta. 2.300 millones de guaraníes. Sí, ¿Por año? por año. No. 2.300 millones de guaraníes por año. Son 670.000 guaraníes que cobra cada pueblo. Por un aproximado de 310.000 beneficiarios, que eso va variando. ¿Cuántos beneficiarios? 310.000. 310.000. No, 207.700 millones. Dividido 7.300 al dólar viene a ser... Bueno, 2.300 millones. O sea, 207.000 o eso. 207.000 millones de guaraníes, no 2.000. Un cero. ¿Cuánto se dice, no? 207.000 millones. Siendo en la actualidad la autoridad de aplicación el Ministerio de Desarrollo Social. Según los datos del Ministerio de Economía, el 60% de los adultos mayores. Adelante, bienvenida, senadora Zenaida. Muchas gracias por su presencia. Según los datos del Ministerio de Economía, el 60% de los adultos mayores reciben un tipo de beneficio provisional y que el 46% de este universo corresponde a este beneficio, al beneficio de esta ley. Yendo ya a lo que son las tres presentaciones que hoy en día buscamos unificar. Adelante, compañeros. Tenemos- ¿Quién está ahí? Representación del senador Arnaldo Samaniego. No, Fernando iba. Fernando, ya, adelante. La primera propuesta que es, hay varios proyectistas, pero principalmente la senadora Zenaida, se propone modificar y ampliar la ley madre. Las modificaciones son reducir la edad del beneficiario a 60 años de edad, se propone un aumento del monto que sea no menor a la mitad del salario mínimo vigente, se propone también que no será impedimento administrativo las deudas del sector público del beneficiario. Un segundo, por favor. ¿Están escuchando a la gente de...? Porque tu audio está en silencio. Sí, Pero por, el micrófono.
por el micrófono. Porque ahí se conectó Patrick Kemper, otra gente, no sé si... ¿De dónde se está viendo eso? Esto es mío nomás, ¿verdad? De ahí se está grabando para los demás. Yo tengo el expediente ese. Sí. Suyo. Adelante, continúa nomás, director. Siguiendo analizando, la propuesta de la senadora Zenaida establece que los ingresos genuinos del Ministerio de Hacienda, en ese entonces de la presentación no había el Ministerio de Economía, como ser impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas azucaradas. Presidente, hay audio, yo no escucho nada acá. Bienvenido, señor senador Patrick Hola, Kemper. Muchas hola. gracias. Gracias por participar. No sé si me escucha ahí. Hola, ¿me escucha? Senador. Ahora sí, presidente, gracias, ya te escucho conectado. Perfecto, gracias, senador. Sí te puedo pedir, por favor, si la otra computadora puede bajar su volumen porque un eco terrible. Gracias. Gracias, presidente. Perfecto, gracias. Sí. Adelante, yo pongo en silencio mi audio. Parece que sigue teniendo la Habla nomás, pues. Bueno, el siguiente proyecto el siguiente proyecto sería presentado por la senadora Yolanda. Nadie de sala técnica. No hay gente de sala técnica acá en la oficina. Ya bien. Deberían quedarse uno siempre con... El siguiente proyecto a analizar es el presentado por la senadora Yolanda. A diferencia del proyecto anterior citado, la senadora propone una ley Un nueva. segundo, Oscar. Si puede especificar los puntos que nos interesa es edad para ser beneficiario, universalidad o no de la pensión, Sí. monto a percibir y fuente de financiamiento. Sí, Es sobre esos tres temas más dirigiste, esos cuatro temas, el proyecto de la senadora Zenaida. Eso fue lo que cité. La senadora Zenaida propone 60 años de edad, ¿Sí? aumentar a la mitad del salario mínimo ¿Sí? y que los ingresos, que la fuente de financiación sea a través del impuesto selectivo al consumo de la bebida alcohólica y azucarada. Sería la fuente de financiación. No podemos ¿Puedo empezar hablar de así. ese punto? Primero punto edad. A ver si cómo están los tres proyectos. Primero que explique todos los proyectos que se puede, senador. ¿Sí? Yo creo Ahí que hay que hacer una la inter- otra, porque si no nos vamos a confundir todo, para darle un poco más de individualidad a los proyectos, ¿te parece? Perfecto. Porque si no va a haber un Le dejamos en uso de palabra ahí, Oscar, para y después Solo ese es el punto del paramos acá y que explique la senadora Zenaida la idea de su proyecto. Yo al principio pedí que sea 60 años, porque en la Constitución dice 60 años. Pero yo entiendo que la economía del país no da para cubrir eso. Entonces a mí me propusieron la gente, yo propuse 1.800.000. Entonces reducir a 1.200.000 y mantener la edad de 65 años. Y que sea de forma universal y de forma automática significaría eso. O sea, si una persona tiene un edificio, que eso no sea negación para que esa no acceda al beneficio, porque al fin y al cabo es un derecho de todo ciudadano. Y nada más. Pero que se mantiene 65 años. Eso fue lo que yo hablé con la gente para que puedan, para aprobar esta ley. ¿No? Sí. ¿No sería el 50% del salario mínimo ahora? En jornales. En jornales. Si sube el salario, sube ese Sí, porcentaje. En y porcentaje. y va a ir subiendo gradualmente. 50% de salario mínimo en jornales, entonces. ¿Y cuánto es eso? 2.600.000, algo del salario mínimo. Sería 1.300.000 en jornales. Si sube, entonces sube también. Pero a mí me propusieron así textual, 1.200.000. Y yo quiero respetar eso, 1.200.000, porque si ponemos 1.300.000, me encantaría que sea eso, ¿verdad? Pero si ellos pusieron 1.200.000, es porque seguramente con esos 1.300.000 nos vamos a llegar. Pero de cualquier manera, si ponemos 1.200.000, ponerle en jornales. En jornales, y entonces que vaya subiendo de forma gradual, ¿verdad? De Sí. acuerdo al costo Si de- sube el salario mínimo, sube el jornal. Sí. Y quiero argumentar el tema por qué yo pedí 60 años. Porque como yo en mi campaña recorrí mucho y nuestras personas de tercera edad sabemos de que tienen un estilo de vida precario, entonces el promedio de vida es inferior a 65 años. Y hay algunos que mueren y tienen su trámite y a la mitad, o sea, muere primero el interesado y no le llega su pensión. Entonces, por eso es que yo pedí 60 años, pero bueno, vamos a mantener los 65 y 1.200.000.
no 1.300.000, porque ellos me dijeron 1.200.000. Vamos a respetar eso. Perfecto. ¿Está? Magnífico. Gracias, senadora. Senador, ¿usted tiene otra palabra? Hola, senadora Hernández. Lo que pasa es que el director estaba haciendo la exposición de todos los proyectos para que después nosotros nos explayemos, ¿verdad? Así ya habíamos quedado. ¿Permití, senador? ¿O quiere? Si habla el senador, puede continuar con tu explicación. Lo ideal más sería que hablar sobre los proyectos, pero si es que se puede referir a esos puntos ya así más directamente, ¿verdad? Sí. Porque creo que ahí nomás es donde existen las diferencias en los proyectos. En los proyectos. Fantástico. Director. Sí, el proyecto de la senadora Yolanda propone reducir a 60 años de edad Primero que lo mío no es una reforma de la ley actual, es un proyecto de ley absolutamente nuevo e innovador. Por eso yo en el acápite ya empieza la innovación de mi proyecto, donde dice que establece, el proyecto de ley se denomina, que establece el derecho a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Yo no estoy hablando de los adultos mayores en situación de pobreza solamente, porque considero que no puede existir discriminación en cuanto a la calidad de ciudadano. O sea, toda aquella persona que llega a esa edad tiene derecho a percibir un apoyo del Estado en ese concepto justamente. Y me mantengo en la petición de los 60 años de edad, que me parece que ya es una edad suficiente. La persona cuando llegó a los 60 años ya estamos hablando de una vida hecha a lo largo de los años y debe ya de alguna manera tener algún tipo de tranquilidad. Me mantengo también en que tiene que ser el 50% del salario mínimo. Hoy en día las familias ni con 2.300.000, que hoy constituye el salario mínimo, no se puede mantener. Un medicamento que consuma un adulto mayor cuesta 200.000-300.000 guaraníes cada medicamento. Por 600.000 guaraníes que hoy el Estado paraguayo le está dando al adulto mayor, no le dan para comprar siquiera el medicamento necesario, y menos le va a alcanzar para que pueda comprar alimentación. Nosotros sabemos cuánto hoy cuesta el kilo de la verdura, 17.000 el kilo está el tomate. Estamos hablando de medicamentos que el mínimo costo seguramente es un 100.000 guaraníes para una persona adulto mayor, porque ya son medicamentos que son destinados y son de uso especial en geriatría. Entonces no estamos hablando de la compra de aspirina que cuesta 10.000 guaraníes y que le va a alcanzar 600.000 guaraníes. Mínimamente tiene que acceder al 50% del cobro, al 50% del salario mínimo legal vigente, que de todas maneras sigue siendo poco. Sabemos que ni el salario mínimo en Paraguay alcanza, por lo tanto, mínimamente nuestros adultos mayores merecen ganar por lo menos la mitad. Eso, por supuesto, bajo condiciones que acá debemos hablar en qué condiciones y cuáles son las personas que podrían acceder en ese contexto. Primero. Pero también yo estoy sosteniendo en este proyecto de ley que el cobro sea automático, eliminar de una vez por todas las trabas que están poniendo a nuestros abuelos y abuelas para acceder a este beneficio. Sabemos que a lo largo de los años se han politizado esta pensión, lastimosamente han utilizado netamente para campañas políticas. Entonces esta es la oportunidad que tenemos que llegar a un acuerdo en esta mesa de trabajo y darle un corte definitivo. Acceso automático al beneficio, acudir al Ministerio de Economía, ese es mi proyecto, acudir al Ministerio de Economía, en todo caso firmar una declaración jurada, pero ya a partir de ahí acceder directamente a un plástico, digamos, emitido por la banca estatal, y ya con eso directamente estarían en nuestros abuelos y abuelas accediendo a este beneficio tan importante para la ciudadanía. Muchas gracias, senadora. Le damos la bienvenida al senador Basilio Núñez. Muchas gracias, senador. Le invitamos también como líder de bancada. Un momentito más para ponerle en contexto
el senador. 4 puntos lo que estamos discutiendo, porque hay 3 proyectos de ley, senador. 4 puntos. Edad para ser beneficiario, hay un proyecto de 65, 60, ahí estamos. Otro, universalidad o no de la pensión. Cuando hablamos de universalidad, estamos hablando directamente pasa de identificaciones a Hacienda, o hablamos también de una declaración jurada, o hasta dónde es universalidad, hasta dónde, ¿verdad? Vamos a qué requisitos más, o cortamos todas las barreras. Monto a percibir, coinciden la mayoría en un 50% del salario mínimo, y fuente de financiamiento es lo último que deberíamos proponer. Sobre eso deberíamos proponer. Sobre eso le dejo mucho palabra a la senadora Zenaida, que quería aclarar algo, y después nos falta el proyecto de Arnaldo Samaniego. Si usted viene en representación del senador Arnaldo Samaniego, sí, después de la senadora Zenaida puede explicar los alcances del proyecto de Arnaldo. Perfecto, y entonces el director va a explicar el proyecto de Arnaldo Samaniego. Senadora. Bueno, como dijo aquí la senadora, ¿verdad? Que ella mantiene los 60 años. A mí me encantaría Mantiene también los 60 todos años. a A mí me los encantaría también que todos a los 60 años Vamos a ser cumplan, realistas, pero vamos a ser realistas, no tenemos plata. Y si te dice que vamos a dejar en 65 años y que sea de forma universal y de forma automática. Yo creo que con eso, si esto conseguimos para nuestras personas terceras, tampoco tenemos que ser tan... Y el 50%. Y el 50%, y que vaya ir subiendo de forma gradual, ¿verdad? Pero Muy bien. Hay una pequeña diferencia nomás ya que vamos a ir afinando. Muchas gracias, senadora. Director, sobre el proyecto de Arnaldo Samaniego. El último proyecto importante es el proyecto del senador Arnaldo Samaniego. El mismo propone mantener 65 años de edad. Propone que el cobro sea de 637.577 guaraníes. El monto que se está cobrando luego. El monto que se está cobrando, pero fijo. Hoy en día se cobra en un porcentaje al salario mínimo. Es decir, si sube el salario mínimo, subiría también la pensión. Porque un porcentaje del salario mínimo el vigente. El senador Arnaldo Samaniego propone 637 millones. O sea, aquí hay que quitarlo del porcentual. Sí. Y la fuente de financiamiento establece que sean ingresos genuinos de la Dirección Nacional de Tributos. Se propone como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo Social. Es un punto también importante porque en el proyecto, por ejemplo, de la señora senadora Yolanda, se propone que sea el Ministerio de Economía. En la actualidad, el vigente es a través de una modificación de la ley en diciembre último, es el Ministerio de Desarrollo Social, la autoridad de aplicación. Muchas gracias, director. Fuente de financiamiento, perdón. Ministerio de... Que sea a través Fuente 10. de la Dirección de Ingresos Tributarios. No quiero hacer un resumen. Coincidimos en el 50%, o sea, 2 proyectos, mejor dicho, hablan del 50%, que debería de alzarse el 50%. Universalidad, cuando cumplen 65 o 60, esa es la duda que tenemos que fijar. Y monto a percibir, edad para beneficiario, universalidad o no, y fuente de financiamiento. Fuente de financiamiento, la senadora Zenaida habla de impuesto selectivo al consumo, habla de otro tipo de impuestos, la senadora Yolanda también, pero podríamos incluir otro. Yo le agrego en ese sentido, los recursos financieros para el cumplimiento de la presente ley serán obtenidos por los ingresos genuinos. También yo hablo de la fuente 10, en concepto de impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas y azucaradas. En eso coincidimos con el proyecto de la senadora Zenaida, solo que yo le agrego el impuesto selectivo al consumo de tabaco y cigarrillos en esencias similares. Es lo que yo le agrego a este proyecto, es lo que nos diferencia con la senadora Zenaida. Antes de darle uso a palabra al senador Basilio, que también firmó el proyecto de Zenaida en su momento. Oscar, director, ¿tenemos nosotros los datos de cuántos, según el último censo, son los adultos mayores a 65 años en Paraguay, según el último censo? ¿Y cuánto representaría en dinero eso para el Estado paraguayo? Sí, y también hay un informe técnico del Ministerio de Economía que establece que si se baja la edad a 60 años, perdón, se estaría incluyendo a un aproximado de 350.000 personas más. Ahora es 310.000 personas. Ahora son 310.000 personas. Y que al reducir la edad a 60 años, se estaría sufriendo un impacto de un aproximado de 350.000 personas más. ¿Otro dato? 300.000 personas.
Y puedes repetir. Sería un aproximado de 350.000 personas más al reducir la edad a 60 años. ¿Y cuánto tenemos hoy? Hoy en día están inscritos 310.000. Se sumaría 350. Y esas 700.000 personas son, según censo, los que tienen hoy en día 60 años de edad. Sí. Ahí el 100% de cobertura. Sí. ¿Y cuánto representa el monto del Pero, guaraní? lo que hace también referencia es que siempre se habla de aproximados por el tema de fallecimiento o no inscripción de los abuelos que viven en el interior, de los que no tienen alcance a las municipalidades, salida a... Porque hoy en día el sistema es que tienen que acercarse por lo menos hasta las municipalidades para que puedan declarar un domicilio fijo, para que a través de eso puedan ingresar al sistema. Entonces, lo que hace es hablar de aproximados en ese caso. Estos son los que ingresaron al sistema, se inscribieron de alguna manera, no según el último censo, no según el último censo. No. 310.000, ¿verdad? 310.000. Gracias. Presidente, no, una anotación nomás, Oscar. A ver, actualmente tenemos 310.000 personas beneficiadas. Hablamos de 310.000 personas con edad de 65 años que, porque hicieron el censo, llenaron los formularios, están. Pero hay otra cantidad de personas con la edad de 65 años que no están accediendo todavía a este beneficio. O sea que si todos con la edad de 65 años puede ser mucho más de 310.000, ¿verdad? Porque al volverlo a esto universal, no sabemos a cuánto, puede ser que llegue a 100.000 más, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes no tienen el resumen del último El censo, ahí está. porque ahí tenemos los datos de cuántas personas realmente hoy tienen 65 años más. En el informe del Ministerio de Desarrollo, ahí está todo. Mucho, pero tan censado. Sí. Pero lo que podemos hacer, digo yo, Adelante, senadora. lo que podemos hacer es hacer lo que estamos pensando ahora, aumentarle el salario a esta gente, Mantener los 65. mantener 65 años y nosotros como comisión empezar a indagar y averiguar y poner las cosas en forma, ¿verdad? Porque incluso hay gente que nos está cobrando todavía y empecemos a meter a gente de 60 años y no hay plata, o sea que... Por lo menos hablar de los de 65. Sí, y que sepamos y que arreglemos todo, normalicemos todo 65 y después ir buscando lo demás. Ya convertimos que sea esto automático, universal. De forma Ahora. automática y universal. Y después hacemos los arreglos que vamos a darle a esta gente, porque hay mucha gente que nos está cobrando su plata. Yo quisiera ordenar el trabajo, presidente. en el Adelante, sentido senadora. de poner punto 1, punto 2 y así vamos. Entonces, de acuerdo al ítem 1, edad, entonces tomamos la decisión de tal cosa. Después pasamos a la universalidad, después pasamos al monto, fuente. Entonces, ahí vamos ya tomando nota por secretaría de las decisiones que vamos tomando. Aparte que evidentemente acá se evidencia la necesidad de una audiencia pública. Que sea 60 o 65 años, es la propia ciudadanía la que debe definir, no somos nosotros en esta mesa. Entonces esto está afectando a una población muy grande, aparte que es un reclamo ciudadano muy importante a nivel nacional, que nosotros no podemos tratarlo entre cuatro paredes. Entonces yo creo que los lineamientos, lo que acabamos de definir, también dejar encargado a la Secretaría de esos datos que nosotros requerimos justamente. A mí me interesa saber, por ejemplo, cuántas personas hoy tienen 65 años y aparte de estos 310.000 que están cobrando, cuántos realmente deberían estar hoy cobrando. Y también hay otro tema que tenemos que ver, dentro de estas 310.000 beneficiarios, hay personas que no pueden ser jamás beneficiarios, que sabemos nosotros los reclamos en Ciudad del Este, siempre estamos escuchando personas que tienen caudal económico, pero simplemente por favores políticos hoy están accediendo a esto. ¿Cómo está la ley hoy? ¿Cómo está la ley? También, entonces, hay en este 310.000 personas que no tienen que recibir y una cantidad enorme que no están recibiendo. Esos son los números que nosotros tenemos que tener para realmente hablar entre todos en una audiencia pública y decir, miren señores, esta plata es lo que hay. Ustedes dicen, ustedes opinen, 60, 65, o vamos a insistir con 65 años, pero que todo realmente aquel que sea beneficiario es el que cobre. Ese es lo que es nuestro problema, que el que beneficiario tiene que cobrar.
Tenemos nosotros el informe por eso. Evangélico dice que el 60,7% de la población adulta mayor posee un beneficio previsional, de los cuales el 46,4% corresponde a la pensión alimentaria, en un rango de 65-70 años. El 46% de la población está cobrando. Si me permiten ordenar así como propone la senadora, y pueden anotar la gente de la Secretaría, dice edad para ser beneficiario. La senadora Zenaida se mantiene en 65. Bueno, mi idea original es 60 años. Pero ahora 65. Ahora 65 años porque me gustaría que se apruebe. O sea, Por lo menos que cubren todo esto. Claro, hay que ser realista. La gente de Samaniego también, 65 según su proyecto. Acá el compañero... Para ir definiendo, por lo menos no están dando las ideas. 65 o 60. Yo creo que podría ser 65, volviéndose universal. Que llegan todos. Muy bien, fantástico. Antes de tener en cuenta, presidente, es también la edad de jubilación, para equiparar 65 es la edad de jubilación promedio del que trabaja, entonces equiparar a eso también, para tener en cuenta un promedio, ahora 60 ya es menor a eso también. Yo de mi parte me mantengo en los 60 años hasta tanto tener acceso a toda la documentación, lo que implica censo, cantidad de personas que deberían ser beneficiarias, hoy no están recibiendo, y ahí hacer el cálculo al Ministerio de Hacienda cuánta plata realmente existe para cubrir las necesidades del adulto mayor en Paraguay. Pero fantástico. Segundo punto, universalidad o no de la pensión. Cuando hablamos de universalidad, hablamos dos temas. Primero, si directamente desde identificaciones de la Policía Nacional ya se migra los datos de Hacienda y automáticamente ya figura en un... Eso es universalidad total. Pero después tenemos que establecer si tiene algunos requisitos básicos. ¿Qué puede ser ese requisito básico? Por ejemplo, una declaración jurada, como dijo la senadora Yolanda, una declaración jurada de la persona que firma y diga por lo menos, los requisitos que nosotros le vamos a poner, que no sea multimillonario, que no sea pensión, que no esté cobrando jubilación. O sea, ahí tenemos que establecer cuando hablamos de universalidad, si todos los que cumplen 65, aunque sea jubilado, aunque tenga inmueble, aunque sea comerciante. Entonces, ahí es donde tenemos que establecer si ponemos o no límites. Cuando hablamos de universalidad, ¿hasta dónde es? Sobre eso es lo que tenemos que desarrollar la idea. O sea, no sé cómo aplicamos eso en la práctica. La idea de universalidad, entonces, porque hay gente que te van a decir, no, pero jubilado ahí o por allá te di pensión. ¿Van a cobrar o no los jubilados? Consulta. Porque ya reciben una plata del Estado y otra plata del Estado, eso significa. Entonces, ese tema, si alguien puede desarrollar. Adelante, ¿cómo es? Funcionario o si es jubilado, no tienes derecho a percibir, evidentemente. Pero si tienes una casa linda, tienes derecho, porque no tienes la culpa que tienes una casa linda. Nosotros cuidamos. Los jubilados no. Los jubilados no. ¿Y los que son comerciantes y tienen RUG a su nombre? Tampoco. Adelante, senador, sobre ese punto. Sí, está en mi proyecto. Presidente, agradecido por la invitación a los colegas también, a los funcionarios. Y bueno, que hay de posibilidades interesantes. Tiene años y periodo de aplicación. Sí, debemos hacer una legislación responsable. Nosotros tenemos una ley de responsabilidad fiscal. Se están anotando algunos datos. Si tenemos ahora 310.000, vamos a suponer bajamos a 300. Pero luego queremos que cobren los de 60, los de 55. Que se jubilen el número parlamentario a los 55 años. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué dinero tenemos? ¿Cómo quedó el gobierno anterior que pasó el 6% de déficit fiscal? Y nosotros queremos ajustar. Y yo estoy seguro que bajando a 60 y sumándose 350, y coincido acá con el colega Estelio, acá hay un subregistro. Y además que en una página política se habrá encontrado con señores que tienen 80 años, que me encontré con 90 años, y yo tenía otro mayor. Primero deberíamos ver la forma de agilizar también en una primera etapa todos los de 65 años y todos los que están en condición vulnerable. Y después vamos a también aprovechar que ahora el Ministerio de Desarrollo Social tiene una infraestructura que son los que están trabajando en Popular, que puedan verificar si verdaderamente esa persona debe ser beneficiaria. Entonces es un trabajo demasiado interesante y si lo pulimos bien
y hasta compartimos esto con las bancadas, va a ser aprobado. Pero si no hacemos un trabajo, después nosotros acá aprobamos en Senado y el diputado se modifica, ellos van a ser los revisores. Entonces no, a nadie le va a convenir. Pero me interesa entonces apoyar al presidente y leer bien esos requisitos de universalidad hasta después decir, vamos a seleccionar otra vez y después traemos los parámetros. Cada uno. Yo creo que esto tiene que ser. Yo creo que no debe haber. Pero también si yo tengo un cierto patrimonio y paso ya los 75 años, yo no tengo que ser beneficiario. Pues si tengo una ganadería, hay muchos nos estaban diciendo que no deberían ser beneficiarios, son beneficiarios. Y sucede con Tecopona también eso. Entonces, eso filtrando nosotros creo que vamos a hacer un buen trabajo. Muchas gracias, senador. Yo al respecto quiero hablar justamente de lo que acaba de decir el senador Bachín. En el artículo 3 de mi proyecto de ley digo, no podrán acogerse a los beneficios de la presente ley las personas que reciban remuneración del sector público o privado, tales como sueldo, jubilación, pensión y o seguro social, quienes contribuyen al impuesto a la renta personal y quienes en su declaración jurada de impuestos del valor agregado, en una redundancia, IVA, declaren ingresos superiores a 2 salarios mínimos mensuales y aquellos que posean más de 30 cabezas de ganado. Hoy creo que la ley la reglamentación habla de 20, que es una suma ínfima. Sí, por eso yo creo, senador Núñez, que tenemos que hacer algo responsable, porque lamentablemente en la Cámara de Diputados entramos en el cachín ideal. ¿Cómo que van a poner 20 cabezas de ganado de personas adultos mayores que sabemos que nuestros abuelos en el campo, que más que menos tienen su vaquita para hacer queso, para hacer leche? Eso pues no son grandes apotentados para ponerle 20 cabezas de ganado. Eso es una barbaridad. Por eso yo acá estoy hablando más bien de 30 cabezas. Entonces, en este mismo sentido, digo que, a ver un poco, hablo yo propongo acá una declaración jurada, justamente en base a este artículo 3, porque tenemos que poner cuáles son las condiciones en las cuales las personas terceras pueden cobrar. Ahí yo ya hablé de las condiciones, tiene que tener realmente un estado de necesidad y no para cobrar al Estado. Entonces, el artículo 8 del proyecto dice, las personas que cumplan 60 años de edad podrán acceder al beneficio únicamente llenando un formulario en carácter de declaración jurada que contendrá los datos personales del adulto mayor y su declaración patrimonial, el cual deberá ser presentado ante las ventanillas de las oficinas asignadas dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas. Justamente esto para evitar ese famoso censo y la actuación de funcionarios inescrupulosos que lo que hacen es rechazarle a una abuela, a un abuelo porque tiene una heladera. Y eso sabemos perfectamente que eso sucede y todos en nuestras campañas a lo largo y ancho de este país se han acercado abuelitos diciéndonos que definitivamente porque tiene una heladera, tiene una cocina o tiene un techo de ladrillo, de teja, ya no está accediendo a los recursos, a los beneficios de esta pensión. Entonces, yo, senador Bachín Núñez, por lo menos, te digo, no está funcionando Tecopona tampoco la gente que realmente necesita está recibiendo. Yo quiero que vos me ayudes, yo te voy a ayudar, pero no politicemos más este tema de Tecopona, este tema de la pensión a la tercera edad. Esto no puede ser. Por eso es que yo me tomé la molestia y me tomé el tiempo de hacer un proyecto de ley, porque yo justamente quiero asegurar que todas aquellas personas que realmente tienen que tener beneficio lo tengan, que no tengan que pasar por ese colador político. Porque fulano, yo de este partido... Eso empieza en la Junta, Por favor, eso no... En las juntas municipales. También, las municipalidades también, porque ese es mi Tadura, el otro es mi Urrero, el otro... No, señores, a mí no me importa que el Cruzada Nacional sea o sea el Partido Colorado. Yo quiero que todos reciban y en ese contexto yo creo que nosotros acá tenemos que manejarlo. Que todo aquel que cumple la edad requerida reciba. Que no pase más de otro trámite, que no sea ir, presentar tu formulario. Acá vengo, señor Ministerio de Economía, yo soy Yolanda Paredes. Lleno un formulario y abajo firmo una declaración jurada. ¿Por qué esa declaración jurada? Porque eso al Ministerio de Economía le da las armas legales de poder accionar en la Fiscalía.
procesar y condenar a aquella persona que se va a hacer una declaración jurada falsa y que está recibiendo dinero sin necesidad. Y ahí también le vamos a comprometer al funcionario público también dice mi ley en el artículo 7, que también los funcionarios encargados de la certificación y control de los beneficiarios van a ser pasibles de sanciones, porque acá hay que castigar lo que hoy es común en el Paraguay, hacer figurar nomás a la abuelita, al abuelito de mi partido político y el resto que se joda. Eso yo creo que tenemos que dejar clarito acá, y yo voy a acompañar siempre que sea un proyecto destinado a igualdad a todos los paraguayos en un mismo nivel. Fantástico. Monto a percibir, después vamos a ir profundizando las ideas nomás, entonces para ir redondeando nuestra reunión. Monto a percibir, coincidimos el 50% del salario mínimo. Lo que tenemos que saber, director, es cuánto representa esto. ¿Cuántas personas? Y de impacto sí, la estadística. Necesitamos la estadística, datos oficiales de censo. Y si se mantiene 65 años, 50%, ¿cuántas personas son los que van a acceder? Más o menos, porque ahí están la gente que se le van a sacar por todos estos requisitos, pero más o menos vamos a saber de cuánta plata estamos hablando. Eso tenemos que saber. Entonces, monto a percibir, coincidimos 50%, sí, ya te doy. Y fuente de financiamiento, lo que tenemos que ir definiendo también. Si vamos a crear un impuesto a la marihuana, por ejemplo, que ayer yo hice una posición. Entonces, no, digo nomás, o impuesto a criptomonedas, que ahora se está hablando, o otra forma de financiar. Esto también tenemos que ir viendo. Adelante, directora, te escucho. Solo quisiera sugerir a la mesa un encuentro con los técnicos del Ministerio de Desarrollo Social, con los encargados. Ellos cuentan con una ficha hogar que se está aplicando para que expliquen cómo es el sistema en este momento. También conversarle a don Iván Ojeda o ese tipo técnico para que nos exponga realmente cuáles son los números reales de nuestros abuelos. En tercer lugar, si esta audiencia pública, el Poder Legislativo puede acercarse a los abuelos, hacerlo por el interior del país. Los abuelos no van a poder llegar. Fantástico, muchas gracias. Anote eso, director, por favor, esos dos. Desarrollo Social y Iván Ojeda y compañía. Adelante, senador Bachi. Presidente y presidente. La comunidad de Yolanda no voy a hacer ninguna legislación populista. Me voy a nivelar a todos por igual. Y después no tengo cómo parar. Voy a ser irresponsable. Y nuestro gobierno no va a ser como el gobierno de Mario Valle. Ponerle la firma. Y nosotros, como legisladores, y eso nos ha auditado entonces. No el gobierno que está entrando, el gobierno que salió. Pero usted era legislador en esa época. Te doy la palabra, pues, a ver. Si me permitís hablar y redondear, como te escuché, claro, yo fui uno de los que siempre denunció, yo quiero que vea, por eso nosotros ganamos. Porque dentro del Partido Colorado siempre hay una oposición que denuncia los hechos de corrupción. Y mira, con el gobierno de Horacio Cartes, nosotros metimos 5.000 funcionarios públicos. En el gobierno de Mario Vado, 107.000. Entonces, si hubiesen entrado 7.000 y llevábamos esos 100.000, en vez de darle a funcionarios públicos de diferentes partidos, no con la oposición, con sectores de la oposición, y vamos a tener 100.000 más beneficiarios. Entonces, si vamos a hablar porque nos están grabando, entonces porque se va a ver, voy a decir todo. Nosotros vamos a respetar la ley de responsabilidad fiscal. Nosotros no vamos a violar como el gobierno anterior, y no les culpo a ustedes porque no estaban como legisladores. Yo fui uno de los que denunció en la Cámara de Diputados que se violó la ley de responsabilidad fiscal y después se modificó el nombre. Y eso nos perjudica a todos. Entonces yo quiero hacer una legislación responsable. Hasta digo, acá no estamos pensando, presidente, ¿por qué no aplicar la tecnología? ¿Por qué no traerle al MITIG entonces y permitirle a ese abuelito que a través de sus nietos se inscriban en una plataforma? Un registro nacional de adultos mayores, donde podamos tener un control nosotros. Entonces, pensando en voz alta, ¿no? Y para colaborar en algo, pero yo celebro este proyecto y algo positivo va a salir. Fantástico, gracias, senador. Senadora Yolanda, adelante. Contestarle entonces, mira, yo lo que el tema, senador Bachi Núñez, lo que yo no acepto es la responsabilidad del gobierno Mario Vado. Yo no fui parlamentaria. Y hay una cuestión acá, senador. Ustedes hablan de denuncia en el Congreso, que van a denunciar a la Fiscalía. Fiscalía, pero no hay que castigar a la gente que hace este tipo de cosas. Metió 100.000 tipos. La Fiscalía, caramba.
Así de sencillo hay que ser. ¿Y sabe por qué lo que yo no estoy de acuerdo con lo que vos me decías, el tema de vamos a ver si da el presupuesto? Ustedes están diciendo que van a recaudar muchísimo más. A los universitarios ya le están diciendo en la otra sala que ustedes van a recaudar muchísimo más plata, senador. Y de esa plata yo quiero sacar también para los adultos mayores. Y yo creo que en eso me tenés que acompañar. Tenemos que acompañarnos todos para de una vez transparentar este tema. Eso no es populismo. No es populismo querer dar a cada uno lo que le corresponde. Y si el discurso de ustedes es que ustedes van a recaudar más, yo me voy por ese discurso que ustedes dicen, nomás también, yo estoy consciente. Si ustedes me dicen, vamos a recaudar más, yo tengo la idea, yo tengo el derecho a pensar de que va a sobrar también la plata para nuestros adultos mayores. Eso por un lado. Y vos tampoco no puedes desconocer cómo se está mal utilizando hoy este sistema de pensión. Y vos no puedes desconocer también cómo se está mal utilizando el proyecto de Popona. Yo quiero que vos me ayudes, yo te ayudo en eso. Vamos a ayudarnos en eso. Yo no quiero saber nada de Mario Benítez, no me interesa. Pero hoy sí, yo voy a golpear la puerta, la mesa, para reclamar los derechos de la gente, de las personas más vulnerables. Y eso es una cuestión que si ustedes llaman populismo, lo siento. Pero con esa promesa de campaña yo llegué acá y voy a continuar con esa misma línea. Y yo voy a colaborar con el gobierno si yo veo que ustedes quieren transparentar. Y a mí me vas a tener en primera línea cuando vos me digas, vamos a hacer sistema informático, MITIC, que vengan los nietos nomás, la nuera, el hijo del abuelito y se inscriba. Y vamos a hacer una campaña a nivel nacional, que vengan y se inscriban. Pero también, senador Bachi Núñez, aquella persona de tercera edad que hoy está recibiendo sin derecho a esta pensión se vaya presa. No me importa cuántos años tenga, porque es un delincuente. Si está recibiendo pensión y sacando esta comida del plato de otra persona que realmente una persona vulnerable necesita, es un delincuente o una delincuente. Entonces, ayúdame, vamos a enviarle preso a esos que no necesitan y están recibiendo este beneficio y vamos a darle a aquel que realmente tiene beneficio. Y yo voy a acompañar también en todo caso 65 años de edad, pero sobre la base de la transparencia. Vamos a transparentar todo y vamos a hacer un proyecto lindo para que toda la gente pueda hacer ese beneficio. Yo estoy seguro que ustedes van a querer también, porque esa también va a ser su campaña política a ustedes. La asistencia al abuelito y el tener que dar a la persona de tercera edad el lugar que le corresponde. Fantástico, senadora. Senador Bachi. De acuerdo a la seguridad senadora, la ley del adulto mayor de la pensión alimentaria de un proyecto del Partido Liberal, presentado por Costa Más, hace 3 periodos. Fantástico. Para redondear la reunión y terminar, quiero decir las coincidencias que encontramos. Edad, beneficiario, 65 años. Universalidad, con los requisitos más o menos que vamos a ajustar más seguramente lo que propuso la senadora en su proyecto. Creo que usted también tiene, senadora, universalidad, pero los requisitos que ya dijimos acá básicamente, jubilado y ese tipo de cosas que van a pasar el... Sí, ¿en qué caso se excluye? Universalidad, excluyendo los casos... Coinciden los proyectos. Bueno, saquen limpio, por favor, eso. Monto a percibir 50%, fuente de financiamiento. Para avanzar, le vamos a invitar, como propuso acá la directora, a la gente de Censo, Iván Ojeda y compañía, a la gente de Desarrollo Social, y si es posible, a la gente de Mitilla. Si es posible crear una plataforma digital y de esa manera esas 3 instituciones en una próxima mesa de trabajo y después para hacer una audiencia pública. Porque tenemos que tener todos los datos primero para saber hasta dónde podemos ir. No traerle irresponsablemente a la gente y nos diga acá que quieren cobrar los 55, que van a querer, pero no vamos a poder cumplir. Entonces, con los datos avanzamos en una próxima mesa de trabajo y después hacemos una audiencia si es necesario. ¿Y podemos fijar ya, por favor, la fecha? Sí, también. Sí. También. Sí. Y que diseñe ya algo. Después ya no viene con alguna respuesta. Sí, que vengan ya con la idea. Sí. Y vamos a fijar la próxima reunión, porque yo este proyecto y solamente la senadora Zenaida también, yo presenté en septiembre del año pasado. Próximo jueves puede ser otra a la misma hora. 6 meses ya. Próximo jueves a la misma hora, las 11, las 10 de la mañana.
Presidente, ¿qué te parece si hacemos entonces ya junto con ciencia y tecnología? Deberíamos hacer todo. Porque ahí está José Oviedo. Hacienda también. Claro, Hacienda. y así ya trabajamos todos juntos, Una especialmente. reunión más grande. Pero con los datos, ya con esta gente. Claro. A esta gente cuando se le envía la nota ya tiene que ser sobre qué tema es lo que queremos que vengan a hablar, no que vengan acá a divagar, que vengan ya sobre los temas que necesitamos. O sea, Director, ¿usted no tiene acaso un informe que enviaron ellos? El censo, se hizo todo ese trabajo. No, del censo no. Informe. Dentro de lo que es el expediente legislativo hay informes del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Economía. Pero la parte del censo no. La parte del censo no se revivió. senadora Zenaida, ¿algún Sí. tema más? Yo quiero decir algo así de forma puntual. Y le agradezco ahora que estén aquí. Y el tema de tercera edad, y quiero no empecemos a, yo sé que todo se hizo mal, por eso estamos aquí. Y que no más Marito que fulanito tiene culpa. Vamos a resolver este problema y empecemos de cero. Hagamos bien nosotros, pero no empecemos a, fulanito tiene la culpa, fulanito que el Partido Colorado, que no sé. Se hizo todo mal, sea que haya sido porque están mal. Nuestros abuelos están en la pobreza absoluta. Entonces, empecemos un trabajo de cero. Primera vez que hay una comisión permanente dentro del Parlamento y aprovechemos esto, que pidamos a través de un pedido, a través de la comisión, pedimos al ITIC, pedimos lo que queremos y vamos avanzando. Eso les quiero pedir, compañeros, porque yo no quiero que aquí... Ser proactivos. Sí, porque aquí vamos a estar, ¿viste? Va a estar bien, va a estar todo el mundo y que empecemos a decir, vos hiciste mal, es la hora, no me importa, por favor, porque hay gente que están esperando. Vamos a tratar de implementar esa dinámica de proactividad, senadora. Y respetuosos, a mí me encantaría que todo el mundo fuera a los 60 años, pero si no hay plata, tenemos que ser realistas y darle respuesta a esta gente, pero sobre algo real. Muy bien, fantástico. La gente virtual, si quiere agregar algo, senador Patrick Kemper. Si no hay nada que agregar. Nada, presidente, de acuerdo con la propuesta de la reunión, hacer ya en conjunto para optimizar el tiempo. Eso nomás, súper. Fantástico. Próximo jueves a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su presencia.